de forma natural va a generar un deseo. Es decir, lo que sí sabemos es que la desconexión que genera un miedo, automáticamente de ahí sale una energía, ¿no? Algo quiero, ¿no? Y de algo huyo. Vale, pues el miedo sería de lo que huyo y el deseo es hacia dónde voy. Entonces, es como un anhelo que se te queda ahí enganchadito y que estás constantemente verificando si se cumple o no. Y ahí luego se va a montar todo el constructo en los 3 centros. Pero si no entendemos bien el miedo básico y el deseo básico y entendemos de dónde viene, todo lo demás son datos a bululú. Y solamente uno puede reconocer. Por eso es una barbaridad desde fuera definir un eneatipo de otro ser humano. Nadie está metido dentro del corazón de alguien. Es más, bastante le cuesta a cada alguien reconocer que tiene miedo a eso o que su deseo es ese, porque está muy subconscientemente escondido. Entonces, hasta que tú no eres capaz de mirarlo con aceptación, con compasión, no hay transformación, no hay reconocimiento. Todo lo demás se va a quedar en la caja exterior, en conductas, que claro que están perfectamente relacionadas. Y un buen maestro en enneagrama sabe tirar del hilo y hacer las preguntas adecuadas para que el que está buscando sepa hacia dónde buscar. Pero el maestro de enneagrama no encuentra, solo guía, solo pregunta, no da respuestas. Entonces, los deseos básicos, pues claro, están directamente relacionadas con el miedo. O sea, si tengo miedo a que me invadan, a que tengo miedo a sentirme impotente, a no tener recursos, pues ¿cuál va a ser mi deseo? Pues uno, acumular recursos, tener suficiente poder, que mi caja sea lo suficiente segura, que no entre cualquiera. Control. Control de aduanas. Es simple. Entonces el DNA tipo 8 siempre va a acumular información, poder, intuición, va a ser rápido, porque es como un samurái, o sea, tengo que adelantarme a que alguien pueda hacerme daño. Con lo cual eso va a tener consecuencias físicas, emocionales y mentales que ya iremos viendo. Pero el deseo básico es de dominio, es de poder. Es que poder yo y que no me puedan, pero es como muy lógico, o sea, tiene poco recorrido, es muy básico. En el 9, pues su deseo, obviamente, va a ser tener en cuenta siempre al otro, ¿no? Con lo cual hablamos que tiene un deseo de fusión. Pero no es que los 9 se fusionen con nadie, pobrecitos míos. El deseo es que el otro esté bien conmigo, que no haya diferencias, que haya una concordancia. Claro, la diferencia es un hecho, somos todos distintos, ¿no? Con lo cual hay una renuncia a la riqueza. ¿Pero qué se sacrifica? Él. Entonces, que no se me olvide decir que entre el deseo y el miedo se genera una paradoja. La paradoja en el 8 es, cuanto más intento defenderme y controlar, menos controlo y menos defendido me siento. Es así. En el 9, la paradoja es, cuanto más me intento fusionar con el otro, más distante y alejado me siento. Con lo cual, ya veis el fracaso de la primera premisa del ego. O sea, y es un buen intento. Pero claro, nadie puede renunciar a sí mismo. Ni el 8 puede renunciar a su zona vulnerable y entrañable. Ni el 9 puede renunciar a sí mismo. Eso es una locura. Es como cortarte, ¿no? Estás troceado. Vale, el deseo del 1. Pues el deseo del 1 es mejorar todo. Yo había una frase que me hacía muchísima gracia y es que los 8, 9 y 1 queremos sustituir al Todopoderoso en la Tierra, ¿no? El 8 ha decidido que
que Dios se ha ido de vacaciones y que ha decidido que él va a sustituirle. Y ya está. Y tira para adelante con ello. El 9, la conexión con Dios debía ser estupenda, pues yo me conexiono como Dios y no me entero de nada. Y el 1 ha decidido que Dios hace una creación francamente mejorable. Y entonces él se va a encargar de mejorarle. Fijaros la estupidez que se nos puede ocurrir en nuestra estructura de vida, ¿no? Entonces, el deseo del 1 es perseguir todos los errores para enmendarlos. ¿En base a qué? A un esfuerzo ímprobo. Entonces, cuanto más miedo tengo a la imperfección y al error, más imperfecto me siento. Porque fijaros todo lo que queda por perfeccionar en el mundo. Entonces, es como estar toda la vida en tensión, ¿no? Y llegamos a la zona emocional. La zona emocional, el deseo del 2 es haber invertido tanto en todo lo que doy que tenga la garantía de que me lo devuelvan. Por eso se le llama el amor mercenario, porque no da puntada sin hilo. Es decir, yo tengo que dar para que me den. Si yo no doy, mi miedo es, si yo no tengo capacidad de dar, nadie me va a devolver. Con lo cual su deseo básico es tener muchas zonas de donación, ¿no? Porque por lo menos en alguna voy a encontrar un mínimo de afecto. Entonces, ¿cuál es su paradoja? Y es que cuanto más me esfuerzo en dar, más costoso es el recibir. Y esto es para desesperar a cualquiera. Con lo cual, esa es la paradoja interna, ¿no? Que descubrirla duele, ¿eh? Duele mucho. En el caso del 3, pues en el caso del 3, su deseo básico es tener éxito, es brillar. ¿A qué precio? A cualquier precio. O sea, lo de menos es el precio que cuesta. Lo importante es brillar. Si tengo que pisar, piso. Si tengo que robar, robo. Y si no, me largo. No vaya a ser que me pille el fracaso a mí entero. Entonces la paradoja es que cuanto más me esfuerzo en brillar, más vacío me siento. Porque ese brillo no me da satisfacción. Porque es a un precio muy alto. Ese es el problema. Que el deseo nos lleva a pensar que vamos a sentirnos satisfechos. Y lo que nos sentimos es insatisfechos y doloridos. En el 4, pues su deseo es singularizarse. Entonces, claro, cuanto más me singularizo, más solito me siento. Porque, claro, tengo tanta necesidad de que me vean distinto que acabo sintiéndome un exilado, o sea, un raro. Entonces esa es su paradoja. Cuanto más originalidad le quiero imponer a mi vida, más vacío también me siento. O sea, al final el resultado es vacío, ¿no? Porque no conseguimos. El deseo básico no nos está garantizando lo que supuestamente creemos. En el 5, pues su deseo básico es verlo todo y que no me vean a mí, que eso es muy importante. Entonces, claro, si el anhelo es que me quieran, me reconozcan y me validen, ya me contarás. ¿Cómo puedes validar a alguien que está calladito observándote como un búho? Pues claro, cuanto más sé, más vacío me siento, o sea, o cuanto más acumulo, menos satisfecho, ¿no? Porque ¿qué punto de sabiduría te da la satisfacción? Pues no lo sabemos, pero por ese camino no suele. En el caso del 6, tiene que ver con su deseo básico es no tener responsabilidad. Lo que hablábamos antes en otro vídeo, lo de ser como fuente ovejuna, o sea, la coparticipación, ¿no? Entonces, a mí que no me pillen, es un poco el yo no he sido, a mí me lo han mandado, pero claro, ese deseo de la coparticipación que está esquivando abiertamente la responsabilidad del lugar que ocupas, te hace sentir que no tienes lugar.
O sea, bueno, ¿y tú? ¿En este mundo qué? Entonces te queda una sensación, que es una frase que usan los seises muchas veces, de me siento ninguneado. Pues si te has ninguneado tú, con tu deseo de no asumir. En el caso del 7, el deseo básico es acumular experiencias gratificantes, ¿no? O sea, que haya muchas posibilidades para poder salir corriendo en caso de necesidad, ¿no? Entonces, yo el 7 lo visualizo, ¿no? Como una casa con todas las puertas y ventanas abiertas y luego se muere de frío porque hay corriente. ¿Dónde está el espacio de intimidad, ¿no? Entonces, gano en exploración, pero pierdo en intimidad. Y entonces, cuanto más corro, menos alcanzo, sería un poco, ¿no? Entonces, esa es la energía del miedo básico, que es el que nos lleva derechito a la crisis. O sea, hay un punto donde todos nosotros decíamos, bueno, o sea, hay una frase de mi abuelo que a mí me encanta, que es: para este camino no habían hecho falta alforjas, porque con todo lo que te has esforzado, no solo no has conseguido tu anhelo, sino que sientes como hay algo que aquí no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva, pues, al psicólogo, a las crisis de pareja, a preguntarte un día, pero vamos a ver, aquí qué está pasando, ¿no? Yo estoy poniendo toda mi buena intención y me está saliendo todo del revés, ¿no? Entonces, eso es importante descubrir.